Gracias por continuar con nosotros en este lunes 14 de julio que además estamos de aniversario. Por un lado, la Revolución Francesa, como todos lo sabemos, y por el otro lado, el aniversario luctuoso por la muerte de Joaquín Balaguer, aquel 2002 que todos recordamos. Y ya estamos aquí para hablar de política migratoria, de política partidaria, con... como dice Alicia Ortega, uno de sus miembros del equipo SWAT, la politóloga Rosario Espinal. Gracias por estar con nosotros, Rosario. Buenos días, Rosario. El presidente Abinader la semana pasada hizo una advertencia a los aspirantes de su partido. Parecía un poco molesto, quizás, o no sabemos si es parte del performance habitual del estilo del presidente. El tema es que hizo una advertencia y dijo que el que hiciese proselitismo de su posición que tenía que renunciar. ¿Cuál lectura podemos darle a esta advertencia presidencial, guión, pique, boche, no sé, como lo querramos decir? Bueno, yo voy a aprovechar esa pregunta para decirle al presidente que él tiene que tener mucho cuidado con lo que va a hacer en su partido, porque el gran reto político del PRM radica en cómo maneja el proceso de selección de la candidatura presidencial del 2028. Todos los partidos políticos dominicanos que han gobernado este país, que son 3, el Reformista, el PRD y el PLD, bueno, claro, ahora el PRM, pero es por primera vez. Pero los 3 anteriores han fracasado en resolver el problema de la sucesión de la candidatura presidencial y al final se han dividido los 3, Reformista, PRD y PLD. Entonces el PRM enfrentará ahora el reto de cómo resolver el problema de la selección de la candidatura presidencial sin dividirse. ¿Lo logrará el PRM o seguirá el PRM el mismo camino? Entonces, el presidente de la República es la persona con el mayor poder en el gobierno y en su partido. Por tanto, el presidente de la República tiene 2 opciones. O el presidente juega un papel realmente, no de pose, realmente de árbitro en el proceso de selección de la candidatura, o el presidente opta por apoyar una de las personas aspirantes a esa candidatura. Esas son sus 2 opciones. No importa si le da un pique, no importa si hace unas declaraciones públicas, no, eso es secundario. El punto es si en la realidad el presidente decide ser realmente un árbitro neutral y manejar el proceso, que va a ser complejo, o si él decide apoyar a alguien. Y ahí está su gran reto. Y eso no es fácil. Eso no es fácil y la muestra está en que los otros partidos fracasaron en ese intento. Pero él, si es presidente del partido, necesariamente va a tener que asumir una equidistancia o una aparente equidistancia. No, es que no puede ser, si es aparente, no es equidistancia. Ahí es donde está el problema. O sea, ahí es donde está el reto del presidente Abinader. Si realmente él va a jugar un papel de árbitro del proceso sin tomar partido por ninguna candidatura, lo cual no es fácil, porque él tiene demasiado poder. Eso no es fácil. Entonces él va a tener que renunciar a utilizar el inmenso poder que él tiene para no asignárselo a nadie en particular. No es fácil hacerlo, pero esa es una opción que él tiene. Y la otra opción es, sea de manera totalmente abierta o de manera encubierta, tratar de usar su poder. Y su poder es no solamente poder simbólico, es poder material también, es el Estado, con todos sus recursos y toda su simbología.
Entonces, él tendrá que escoger entre una cosa u otra. Pero de todas maneras, Rosario, puede ser algo, porque si asumiera la presidencia del partido y dejara que el proceso de selección se desarrolle de manera normal dentro del partido, una vez saliera un candidato ya proclamado del partido, entonces ahí sí él puede intervenir de manera directa apoyando al candidato de su partido. No, eso es distinto, porque una vez el partido selecciona su candidatura, sí, ya ese partido con su presidente, con todo el mundo se va a optar, claro, por apoyarlo. No, yo no estoy hablando de esa fase, yo estoy hablando de la fase de selección sí, de la candidatura dentro del PRM. Pero estas candidaturas quizá a destiempo, dicen algunos, yo digo que eso es normal en los partidos políticos, no se la buscó un poco él con esas reuniones de los aspirantes y qué sé yo. Claro que se la buscó. Ese es el problema que tiene el presidente ahora. Por eso es que cuando él sale con un pronunciamiento ahora, no se corresponde con la realidad, porque desde el primer momento que él llamó a una reunión, después que ya él asume, después, cuando él tan temprano comienza a llamar a la gente, pero más que eso incluso, es cuando comienza la vicepresidenta a dar señales de que ella aspira. La vicepresidenta no hubiese hecho sin la anuencia del presidente. Entonces, porque no, o sea, realmente no. Y si lo hubiera intentado una vez y la hubieran llamado a capítulo, entonces se para. Entonces, sí, el hecho de que la vicepresidenta comenzó a enviar mensajes de que ella va a aspirar, entonces llevó a los demás, sobre todo Carolina Mejía, a decir, pero yo me tengo ya que subir en esto. Entonces, ahí es donde el presidente tiene un problema, y el presidente no va a resolver ese problema haciendo pronunciamientos públicos ni diciendo, mire, el que está haciendo campaña que renuncie. No, eso no es lo que él tiene que decir. Él lo que tiene que decir en este momento es, o vuelve y echa a todo el mundo para atrás y se reúne no tiene que ser ni siquiera pública la reunión. Si la quiere hacer pública, pública. Si no la quiere hacer pública, no la haga. Pero él tiene o que mandar a todo el mundo para atrás y decir, aquí no se habla de campaña, aquí no se habla de elecciones en este momento. Vamos a esperar tanto tiempo y aguanta todos esos caballos que ahora se han soltado, o el presidente va a tener que dejar todos esos caballos sueltos y él va a perder el control. Y cuando él pierda el control, la situación en el PRM se va a hacer muy compleja. Ya parece un poco tarde, Rosario, creo, porque finalmente el presidente no es el presidente del partido. El presidente tiene un partido que está bastante opacado por la figura presidencial tan fuerte, y lo que vemos es que aquellas reuniones que ya se dieron con los presidenciables fueron para muchos ya el banderazo de salida. Entonces, ¿cómo detenerlos ahora? Porque cualquier actividad que haga la vicepresidenta, que hace por razones obvias, tiene una agenda pública, lo mismo que Carolina Mejía como alcaldesa que fue electa en la capital, ellas tienen actividades públicas, ya todo lo que hagan será visto como proselitismo. En cambio, aquellos que son funcionarios designados tendrán que abstenerse, de acuerdo con lo que dijo el presidente. Entonces ya estamos en una carrera incluso desequilibrada. Bueno, el presidente, lo que pasa es que el presidente tiene que asumir su responsabilidad. Dando boche, él no va a resolver ningún problema, ni haciendo pronunciamientos públicos que todo el mundo sabe que no se corresponde con lo que está pasando. Entonces, realmente yo estoy exponiendo el problema. Cada quien ahí va a tener que asumir su responsabilidad, y el presidente es responsable de lo que está ocurriendo, porque el presidente debió mantener a todo el mundo bajo control. Aunque el presidente no sea en este momento el presidente del partido, eso es irrelevante, él es el jefe del PRM. Sí, pero ahí, Rosario, usted hablaba utilizó la expresión pérdida del control. ¿No será que el presidente está sintiendo que ya está perdiendo el control? O sea, nosotros incluso hemos hablado aquí varias veces de proyectos o de iniciativas legales que uno se pregunta ahora, en este momento, ¿cuántos diputados tiene Luis Abinader en la Cámara de Diputados? ¿Cuántos senadores tiene Luis Abinader? Y lo digo así porque ya hay una cantidad importante de alcaldes y de legisladores que ya se están enfilando con determinados precandidatos en procura de que, bueno, parcelas deslindadas. Exactamente, porque el presidente es el líder del partido, pero el presidente no va en el 28. Entonces, ¿no cree usted que ya ha perdido parte del control el presidente? Mira, es normal
que un presidente que no va a reelección pierde una parte del control porque la gente comienza a posicionarse, todos esos legisladores, alcaldes, regidores, todo el partido, bueno, pues va a ir tomando posición, me voy con esta, me voy con este, etcétera. Eso es normal, eso es normal. Ahora bien, el presidente tiene mucho poder todavía, entonces él tiene que usar ese poder que tiene y su conocimiento del Estado que tiene, porque él tiene fuerza todavía. Yo creo que lo que está pasando en el PRM, más que una expresión de que el presidente ha perdido control, es una expresión de que él no supo manejar adecuadamente durante este periodo ese asunto. Esa era una situación avisada, porque se sabía que había mucha gente que estaba aspirando, él lo sabía. Entonces él debió tomar muchas precauciones para controlar esto. Él todavía tiene chance, yo no creo que en el PRM ya hay un descontrol total y que se perdieron todas las opciones de mantener digamos, por lo menos una espera. Yo creo que el presidente todavía tiene el poder, tiene la capacidad de contener la carrera un poco. Dependerá de lo que él haga. Y dando bochecitos y haciendo pronunciamientos públicos al aire, no lo va a lograr. Él tiene que realmente negociar con esos aspirantes y decirle algo muy sencillo. Mirémonos en el espejo de los otros partidos. ¿Queremos perder en el 2028 o queremos ganar en el 2028? Para ganar en el 2028, el gobierno tiene que enfocarse en proyectar hacia la ciudadanía la mayor capacidad de eficiencia gubernamental. Una carrera a destiempo hace daño a la gestión administrativa. Punto. Eso es lo que el presidente tiene que decirle a todos esos aspirantes y lo va a lograr. Ahora, que él lo quiera hacer, yo no lo sé. Ya eso es una decisión de él. Pero ese es el reto que Abinader tiene en este momento. ¿Cómo maneja la situación? Si la contiene o si ya dice, yo no creo que él está pensando que perdió el control. Yo creo que el problema que tiene Abinader es hacia dónde va a inclinar su poder. Ese es el problema que tiene el presidente Abinader. Rosario, en el PLD las cosas están bien complicadas porque trataron de, con tiempo, hacer una preselección de aspirantes, aunque no pueden oficializarlo, y una sentencia del Tribunal Superior Electoral ha puesto en jaque esa idea que tenía el PLD. Y en estos días hemos visto, en el medio de esa situación, que Gonzalo Castillo empieza a asomar en redes sociales. Hemos visto algún movimiento, peticiones, hemos visto hasta gorras con el bordado de Gonzalo 2028. Entonces, ¿qué lectura le damos a esta coyuntura del PLD y a esta sorpresiva irrupción de Gonzalo? Bueno, lo primero es que sería un error del PLD elegir una candidatura presidencial temprano. Lo dije recientemente en un artículo que lo titulé PLD, la fiebre no está en la sábana. Ellos no van a resolver nada con elegir una candidatura presidencial temprano, como es el debate. El fiasco de la campaña pasada quizá lo demuestra. Eligieron con bastante tiempo. Y voy a explicar por qué pienso eso. O sea, primero, porque en el PLD no hay nadie en este momento que esté muy por encima de otros como para asegurarle un triunfo o una buena participación electoral al PLD. Por tanto, al PLD lo que le conviene es utilizar este tiempo para que se vayan forjando aspiraciones, trabajar en la organización interna del partido y realmente ir articulando diferentes posibilidades y pasar por su proceso de ver
quién sea fulano, si él es el otro, si se levantó Gonzalo y sacó gorras, si fue Francisco Javier, si fue Juan Ariel, si fue fulanito, Perenceja, quien sea. O sea, dejar un proceso. Eso puede parecer caótico y la lectura puede ser, en el PLD se van a matar, que no sé cuánto. Pero a diferencia del PRM, donde dije que no pueden dar esa sensación porque están en el poder, al PLD, que está en la oposición y que está abajo y que viene de una división, sí le conviene que florezcan muchas plantas y que compitan entre ellas por un tiempo para ver quién de esa competencia sale con mayores habilidades para asumir la candidatura. El PLD actúa como si tuviese que resolver el problema de Leonel Fernández. Me refiero a lo siguiente. Leonel Fernández es una persona con una figura hecha políticamente, sí. Gobernó el país 12 años. Entonces, el PLD no puede manufacturar un Leonel Fernández, porque su gente son nuevos proyectos. Entonces, ellos no pueden pensar que porque elijan una candidatura muy temprano van a poder competir con Leonel Fernández, porque Leonel Fernández es lo que es, con lo positivo y con lo negativo. Entonces, ellos no pueden estar compitiendo con Leonel Fernández para proyectar una candidatura para el 2028, porque lo de Leonel Fernández fijo, él está ahí, todo el mundo lo conoce. Pero quizá también por eso la desesperación del PLD, ¿no? Porque finalmente tenemos ya un candidato. Claro, pero no por eso es nombrado. que digo, el PLD no puede verse en el espejo de la fuerza del pueblo, porque es otra realidad. El PLD, incluso para el 2028, tiene menos presión que en el 2024 para seleccionar una candidatura presidencial, porque para el 2024 el PRM tenía su candidato definido desde temprano y la fuerza del pueblo también. Entonces, como el PLD era el que no tenía nadie y tenía su necesidad, digamos, de resolver ese problema temprano. Ahora no tiene tanta urgencia porque el PRM tampoco va a tener temprano una candidatura presidencial. O sea, el PRM, por más que se enfrenten ahora y que peleen y que si esto y dime y te diré, no puede resolver el tema de su candidatura presidencial hasta que hagan unas primarias, porque ahí hay candidaturas fuertes que van a luchar hasta el final. Entonces el PRM no tiene una candidatura presidencial, ni la va a tener rápidamente. Por lo tanto, el PLD no tiene tanta agonía. Pero usted le ve posibilidades al PLD de volver a reposicionarse en una posición de competencia, o se quedaría como quiera en un tercer lugar para el 28, aún con un candidato potable. Mira, es muy temprano para realmente responder esa pregunta, porque todavía hay muchas incertidumbres en el proceso económico, en el proceso político. Yo creo que hay que esperar para poder responder esa pregunta. ¿Y lo de Gonzalo? No, yo supongo que lo de Gonzalo tiene que ver con el hecho de que el PLD todavía no tiene una opción claramente, digamos, importante como para decir, ya con esta persona nos vamos. Y como no existe esa persona, puede ser que es en ese cálculo, digamos, que sale Gonzalo con esos aprestos. Pero así como salió Gonzalo, puede salir otro y puede salir otra. Yo no creo yo creo que eso es parte del proceso y eso es lo que ellos deben vivir. Pero Rosario, yo quiero otra vez enfatizar con el asunto del tercer lugar, porque hay muy pocos precedentes, por no decir uno solo, en que un partido en tercer lugar se posiciona en competencia, ya segundo o primero. Me refiero, por ejemplo, a la crisis del 90 del PRD, que hizo que el PLD pasara de un tercer lugar a un segundo lugar y entrara en competencia, pero fue por una crisis en uno de los partidos grandes. Entonces, no hay otra posibilidad, uno observa, de que un partido en tercera posición vuelva a un segundo o a un primero, a menos que haya una crisis entre el primero o en el segundo. O sea, lo digo por los precedentes históricos. Bueno, por eso es que te digo que es muy temprano para responder esa pregunta, aunque yo sé que quisiera mucha gente saber la respuesta, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar con el PRM. Nosotros no sabemos lo que va a pasar con la economía dominicana. Y te pongo un ejemplo. La República Dominicana depende económicamente
de las exportaciones a dos países, Haití y Estados Unidos. Sí. En Haití hay una crisis mayúscula. En Estados Unidos hay una incertidumbre arancelaria. Entonces, nosotros no sabemos dónde va a estar la economía dominicana de aquí al 2027. Hay que esperar eso. Nosotros no sabemos cuál va a ser la magnitud de una crisis interna del PRM. Si es que entran en una crisis, yo no lo sé. Entonces, aquí hay variables políticas y aquí hay variables económicas que no permiten, además de que falta mucho tiempo y es natural, pero además de eso, aquí hay condiciones económicas y políticas que no permiten en este momento resolver todo lo que la gente quisiera resolver ahora mismo. ¿Que un partido en tercer lugar la tiene más difícil que el que esté en primero o en segundo? Claro que sí. Pero tampoco ha habido tanta diferencia entre el segundo y el tercero en términos totales. En la candidatura presidencial sí hubo un abismo, pero en los otros dos no hubo tanta diferencia. Cuando hablamos del problema o la de competencia... votos, me estoy hablando de votos, no de posiciones, de votos. Cuando hablamos de la competencia entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, que es básicamente el punto que tú aludes, como yo decía anteriormente, la Fuerza del Pueblo tiene su candidatura, ahí está, y si no es el padre es el hijo, o sea, ahí no hay debate, ahí no hay discusión, ahí es una cuestión de si Leonel decide, ¿soy yo o es mi hijo? Fácil de decidir. ¿Qué pasa? El PLD no tiene esa opción. Entonces, entre el PLD y la Fuerza del Pueblo hay una competencia desde la división que no está resuelta. Yo he dicho muchas veces que eventualmente uno se tiene que tragar al otro. Eventualmente. Y no sabemos quién es que lo va a hacer. Entonces, Rosario, esa es la competencia que hay ahí. Cambiando un poco de tema, hace un momento hablábamos de esta campaña que puso en marcha Amnistía Internacional la semana pasada, recolección de firmas en contra de lo que ellos consideran un racismo sistémico en las deportaciones de haitianos desde República Dominicana hacia Haití. Me gustaría saber, desde su punto de vista, qué significado tiene que Amnistía Internacional ponga en marcha una campaña de esta naturaleza. Y agregarle ahí que el presidente dice que Amnistía Internacional no tiene calidad moral para hablar de ese tema. Mira, lo primero es que todas esas firmas no resuelven nada. O sea, no sé por qué salieron con lo de la firma. Yo creo que es suficiente si quieren hacer una declaración pública a nivel internacional, si lo consideran, pues que lo hagan. Y realmente ya en la República Dominicana hay una narrativa política muy asumida por el pueblo dominicano y por la élite política de que todo lo que diga algún organismo internacional pues va a ser rechazado. Y eso tiene mucho apoyo doméstico. O sea que todas esas iniciativas lo que hacen es darle, digamos, apoyo a esa narrativa de que de fuera quieren imponerle a la República Dominicana, bla, 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 bla. Le da oxígeno a eso. Ok, que sigan con eso. ¿Qué pasa? El problema de la migración haitiana a la República Dominicana ha sido una creación dominicana. Ojo, no porque los haitianos no quieran salir de su país. Claro, imagínense que los dominicanos quieren irse de la República Dominicana y la República Dominicana está mucho, 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 mucho mejor que lo que está Haití. Entonces, bueno, hay flujos migratorios de gente que cree que su vida va a estar mejor en otro lugar. Y si le pasa a los dominicanos, imagínate lo que le pasa a los haitianos, que están en una situación sumamente crítica. Entonces, es cierto que hay una presión migratoria desde Haití, eso es real. Pero hace años que la República Dominicana debió tener una política de control migratorio y fronterizo, claro está, efectiva. La República Dominicana nunca lo ha tenido, ni siquiera hoy, con todo lo que el presidente pueda decir y con todas las supuestas deportaciones. Aquí dice que deportan, pero no deportan. Aquí lo que hay es una gran mafia realmente en torno a las deportaciones, porque mientras aquí no se asegure realmente la frontera y no se acabe con la mafia de la migración haitiana, que son autoridades dominicanas que la mantienen, entonces aquí va a haber haitianos, porque ellos se quieren ir de su país y nosotros en la República Dominicana pues tenemos una mafia de migración. Incluso hay
Ustedes lo mencionaban anteriormente. O sea, yo creo que todo el mundo aquí conoce casos de haitianos que lo agarraron y que dio 15, 20 mil pesos para que lo soltaran y lo soltaron. Lo agarraron hoy y volvieron 2 días después. Exacto. Entonces, eso no es control migratorio, eso es tú tener una posibilidad de corrupción que a los dominicanos no les molesta. Y esa es la gran forma de corrupción que hay ahora en la República Dominicana. Abinader no va a resolver así el problema migratorio. Para resolver el problema migratorio en la República Dominicana se necesita realmente terminar con la corrupción migratoria de las autoridades dominicanas. Ahí es donde tú cierras la llave y tener los controles efectivos, y para eso tú necesitas unas Fuerzas Armadas no corruptas que realmente asuman el control de la frontera. Eso es lo fundamental. Lo demás es mucho bla, 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 mucha bravuconada que no va a resolver el problema migratorio. Entonces, el día que eso lo resuelva, y la segunda parte es, la economía dominicana se ha beneficiado de la mano de obra barata haitiana. Los empleadores porque pagan mucho menos y los consumidores porque las cosas nos salen más baratas. Entonces, el día que aquí se pare la migración haitiana, también hay que asumir un costo laboral de parte de los empleadores y también hay que asumir un costo inflacionario de parte de los consumidores, porque no es lo mismo tú pagarle a un haitiano indocumentado, no tiene que pagar seguridad social, no tiene que pagar nada de eso, lo cancelas, lo botas cuando tú quieras. O sea, ese costo más bajo de la fuerza laboral es lo que permite grandes niveles de ganancia a empleadores en el sector agrícola, en la construcción y en otras cosas, y a nosotros servicios, productos más baratos. Entonces, el día que aquí se quiere organizar el tema migratorio, tenemos que saber que vamos a pagar más por las cosas y que hay que buscar trabajadores dispuestos a ir a los fangos de producción de arroz, de recolección de café, de recolección de cacao, porque es muy fácil quejarse de los inmigrantes y no reconocer lo que ellos están haciendo laboralmente. Cuando aquí se dice que los haitianos van a los hospitales, que si los niños van a las escuelas, pero ¿y dónde van a ir si están trabajando aquí? Claro. Entonces lo que hay es mucha retórica patriotera que no va a resolver un problema que sí hay que resolver, sí hay que resolverlo, porque la situación de Haití es muy compleja, y la República Dominicana tiene que tomar medidas efectivas. Hasta el día de hoy yo no las estoy viendo, cuando yo las vea lo aplaudiré. Gracias, Rosario. Gracias a Rosario Espinal por haber estado con nosotros, y nos vamos ahora al segundo boletín informativo con nuestra compañera Génesis Castro.